La DGT y el gobierno te están mintiendo en la cara. Muy buenas gente, en el vídeo de hoy os voy a hablar del por qué la DGT y el gobierno se están mintiendo en la cara. Y digo que se está mintiendo en relación al tema de que quizás tengan que poner peajes o subir impuestos para el tema del mantenimiento de las carreteras, de las autovías y todo este tipo de infraestructuras. Y para desmontar los argumentos de la DGT y del gobierno vamos a ir por puntos. Lo primero de todo, vamos a ver cómo estamos a día de hoy. Ahora mismo tenemos un déficit de unos 8.000 millones de euros al año en el mantenimiento de este tipo de infraestructuras. Además, tenemos un déficit acumulado, o una deuda, por así decirlo, de unos 73.000 millones de euros desde el año 2009. Concretamente desde el año 2009 al 2019. De hecho, en los diversos estudios que hay sobre el tema, en el año 2009 creo recordar que el valor del patrimonio total de las carreteras era en torno a 213.000 millones de euros y ahora mismo se han perdido en unos 10 años unos 73.000 millones. Se ha perdido bastante. ¿Por qué? Porque al final las carreteras se han deteriorado mucho. He intentado buscar datos lo más concretos posibles, pero la verdad es que me ha sido imposible encontrarlos. Pero sí que he leído por ahí que al final el gasto en este tipo de infraestructuras viene a ser 1.000, 2.000 millones de euros. Si además a eso le sumamos que hay unos 8.000 millones de déficit, podríamos hablar de que el gasto más o menos anual en este tipo de infraestructuras que se tendría que hacer para que estuviesen bien sería en torno a 10.000 millones de euros. Hasta aquí todo correcto, son datos. Vale, esto es la situación actual. Pero, ¿cómo ha evolucionado el presupuesto para este tipo de partidas en los últimos años? ¿Ha ido increciendo? ¿Se ha mantenido estable y entonces sí que veríamos un problema? ¿O se ha reducido? Pues sí, amigos, se ha reducido, concretamente en un 76%. ¿Por qué? Porque el gobierno utiliza el informe sobre el que yo os estoy hablando para determinar de que, claro, que las carreteras están muy mal, que hay que subir impuestos o poner peajes, pero cuenta la parte que les importa. No cuenta que durante los últimos 10 años el presupuesto para el mantenimiento de autovías y carreteras ha caído aproximadamente un 76%. Y a ti y a mí no nos han bajado los impuestos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con ese dinero? Muy simple, te lo voy a explicar. Se ha ido a pagar los chiringuitos de los políticos, se ha ido a pagar el sistema de pensiones piramidal que tenemos en España. Así que ya no solo estamos hablando desde una perspectiva moral de que los impuestos es algo malo y de que ya pagamos suficientes impuestos. No. Estamos hablando de que el gobierno nos está diciendo que hay un déficit brutal en este tipo de infraestructuras y que se tienen que subir los impuestos por eso, pero la culpa es del gobierno porque ha ido quitando recursos a esa partida. No sé si estáis entendiendo la locura de la situación. ¿Qué pasa? Que el gobierno es muy inteligente y los políticos, aunque parezcan tontos, no lo son tanto. Al final, al cabo de los años, quitan dinero de ciertas partidas, porque todo va al Estado Central y luego el Estado Central determina hacia dónde va el qué y cuánto. Nadie se queja y de repente, cuando toca subir los impuestos, empiezan a buscar partidas que de por sí sean deficitarias porque hemos restado el presupuesto para otras cosas y decimos que claro, que hay que subir impuestos para esto. Y como la sociedad es idiota, se lo cree. Hasta aquí ya lo que hemos visto es una auténtica burrada, pero tranquilo que hay más. Vale, pensémonos que aún así, que no han reducido el 76% de gasto en estas partidas, que sí lo han hecho, repito, pero pensemos que no. Imaginémonos que no lo han hecho, que los políticos han sido ahí capaces e inteligentes. Tendríamos un gasto anual de unos 10.000 millones de euros. Y ahora yo me pregunto, ¿no se recauda lo suficiente de otros impuestos? Sí, concretamente de la gasolina y el diésel. En el año 2019 se recaudaron 20.000 millones de euros. Si además tenemos en cuenta la subida que el gobierno quiere aplicar al diésel, que al final se ha retrasado por el pacto del PNV, pero que va a venir el año que viene, estaríamos hablando de unos 22.000, 23.000 millones de euros. Javi, ¿cuánto es eso? Porque a mí me hablas de millones de euros y no tengo ni puta idea. Eso es más de un tercio del gasto en sanidad de España. Es decir, mucha pasta. Mucha pasta. Muchas veces se habla del gasto en sanidad, con todo esto del coronavirus encima, pues más de un tercio del gasto en sanidad. Es lo que se recauda del diésel y de la gasolina. 23.000 millones, recordemos esta cifra. 23.000 millones se recauda actualmente solo de gasolina y diésel. Y me estás diciendo que se gastan 10.000 millones en infraestructuras al año para mantenerlas bien. Pero ¿no es lógico pensar que al final el dinero que se recauda de la gasolina y el diésel, que al final son vehículos, que al final esos vehículos van a utilizar el pavimento, no se utilice para pagar parte de ese pavimento y de ese mantenimiento? Es lógico, yo creo, ¿no? O sea, suena bien, suena lógico, aunque uno no tenga ni puta idea de nada. Pues oye, ¿por qué no utilizarlo? Porque tenemos de sobra. Tenemos 23.000 millones de euros y esto nos costaría unos 10.000 millones. Tendríamos todavía 13.000 millones de euros que si quieres podríamos destinarlo al cambio climático, dado que es dinero que se recauda de la gasolina y el diésel que provoca un daño a terceros. El tema del cambio climático, oye, podríamos utilizar 13.000 millones de pavos, que es una cantidad brutal, que ahora os voy a explicar un poco más en detalle, para intentar paliar esto. Por ejemplo, se me ocurre para plantar árboles, lo que sea, más de lo que se hace ahora. Entonces, esta es la diferencia de
lo mismo que hay ahora, con la gestión pésima actual, a con una gestión inteligente. ¿Que ya hay impuestos? Que son una mierda, lo son, pero por lo menos gestiónalos bien. Ese dinero que se recauda, que vaya a las partidas por los que se ha recaudado, que es para el tema del cambio climático y que es para el tema de las carreteras. Así que también te está mintiendo la puta cara cuando te dice que no hay dinero suficiente. Sí, ya se recauda dinero suficiente de impuestos que están directamente relacionados con esto. Y claro, tú aquí pensarás, ya Javi, pero es que aún así igual hay que recaudar más por el tema del cambio climático y porque los coches contaminan mucho. Quieto, parado, que te voy a dar más datos. ¿Sabes cuánto dinero tenía pensado Pedro Sánchez allá en el año 2019, cuando aún la economía era boyante y además mintiendo a la Unión Europea porque estas promesas nunca se cumplen para el tema del cambio climático? ¿En 10 años cuánto se quería gastar? 200.000 millones de euros en ayuda, redes clientelares y todo lo que tú quieras, pero al final 200.000 millones de euros en intentar frenar el cambio climático. De nuevo tengo que recordar la situación del año 2019 y de nuevo tengo que recordar que dijo esto en una cumbre sobre el clima, que luego ningún país y ningún político cumple lo que dice, y menos en este tipo de cumbres. Pues hagamos números, 200.000 millones de euros en 10 años salen a 20.000 millones de euros al año, y yo te estoy diciendo que sin aumentar los impuestos ya consigues 13.000 millones. Sin aumentarlos, ya consigues de facto a día de hoy 13.000 millones para el cambio climático. Y esto es algo que en teoría el gobierno va a hacer a partir de ahora. No es un dinero, esos 20.000 millones de euros de cambio climático, para que me entiendas, que ya se gasta ahora. No, no, no. Es algo que va a hacer. Que repito, que ningún gobierno hace porque incumplen todas sus promesas. Entonces las cuentas salen y son muy simples. Utilizar el dinero que se recauda ya de los impuestos para las infraestructuras y para frenar el cambio climático. Y todos felices, los de Greenpeace, los de izquierdas ecológicos, la gente que no quiere más impuestos, el gobierno por el tema de las infraestructuras, todos contentos. Pero como los políticos no te van a decir en la cara que necesitan dinero porque el Estado español está en la bancarrota por culpa de ellos mismos, te van a vender toda esta patraña. Y claro, aquí no acaba la cosa, porque tú estarás pensando, ya Javi, pero es que aparte hay más impuestos relacionados con el tema de los coches. No solo está el tema del diésel y la gasolina, que es lo más gordo o el pastel más grande. También luego tenemos las ITVs, que es otro negocio del que algún día grabaré vídeo porque da para vídeo, de cómo está regulado. Luego aparte tenemos impuestos de circulación y otro tipo de impuestos porque hay bastantes. Y claro, que se me olvidaba, están también las multas de la DGT. ¿Sabéis cuánto ingresa la DGT en multas al año? Pues yo sí lo sé, unos 384 millones de euros. Más de 1 millón de euros al día. Sí, por eso interesa cada vez tener helicópteros o tener radares más sofisticados, porque al final es un negocio, es una empresa. Y como ellos tienen el monopolio de la violencia, ¿quién se va a quejar, no? Entonces, a modo de resumen, vamos a ir juntando las piezas. Vemos que por un lado el gobierno nos dice que no tenemos dinero suficiente y que hay que subir más impuestos. Nosotros hemos visto cómo el gobierno, de forma engañosa y ruin, ha ido mintiendo a la población y ha ido reduciendo el presupuesto para este tipo de partidas durante los últimos 10 años. En un 76%, ojito al dato. Aparte hemos visto como a día de hoy ya sí que hay dinero suficiente para pagar todo esto de una forma coherente, porque al final los que van a utilizar ese pavimento y los que tendrían que pagarlo es la gente que utiliza la gasolina y el diésel. Además, nos sobrarían 13.000 millones de euros para frenar el cambio climático, que es más de lo que se va a gastar el gobierno en los próximos años en intentar paliarlo. Con eso estaríamos todos contentos. Pero es que no acaba aquí la cosa, porque el gobierno no está contento con esto todavía. El gobierno quiere ir un paso más allá en su agenda 2030 de movilidad y todas estas gilipolleces que se inventan ahora los políticos. Y lo que quieren es que llegue el punto en el que prácticamente prohíban el uso del coche privado y que tú tengas que utilizar el transporte público. ¿Por qué? Porque así te harán más dependiente del Estado. Y entonces será más fácil que al ser tú más dependiente del Estado sigas adoptando un discurso socialdemócrata y que, por tanto, estés a favor de ellos. ¿Por qué? Pues porque cada vez están limitando más las nacionales, con unos límites de velocidad más bajos, porque lo que es cierto es una cosa. Miramos el histórico de la calidad de las carreteras en España, ahora mismo estamos en un punto, no en el mejor, pero sí en un punto mejor que hace 50 años, y sin embargo los límites de velocidad cada vez son más bajos, teniendo además coches más seguros. Entonces, han bajado 10 km por hora en muchas carreteras. Aparte, han eliminado los 20 km extra para adelantar, lo cual es algo perjudicial, porque al final hace mucho más peligroso el adelantamiento. ¿Por qué? Porque el gobierno no quiere que adelantes. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere que conduzcas como ovejitas. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere que cada vez el transporte privado sea más lento para que favorecer el transporte público. Y luego todo lo que ya os he comentado anteriormente. Y claro, fuera parte de las consecuencias económicas, de impuestos y demás, esto tiene muchas consecuencias. Si al final se ponen peajes en las autovías, eso lo que va a hacer es que mucha gente, yo el primero, porque me niego a pagar un céntimo más de impuestos, utilice las nacionales. Si todo el mundo piensa igual que yo, que gran parte lo hará, las nacionales se colapsarán más. Como encima no podemos adelantar o se nos ha puesto más difícil y encima han bajado los límites de velocidad, iremos más lento. Habrá más caravana, habrá por tanto más siniestralidad, porque sí, es en las carreteras nacionales en las que ocurren el mayor
mayor número de accidentes y mortales también. Las autovías son en España la red más segura. Así que al final vemos que al gobierno le interesa esto, los dineros. No le interesa la salud, porque si le importase la salud, podría incluso aumentar el límite de velocidad en las autovías a 130, 140, como hay en otros países, y ok, te podría llegar a comprar que bajase las nacionales. Pero no hacerlo al revés. Mantener las autovías, poner peajes que encima hacer que la gente va a ir menos por ahí, aumentar el tráfico de las nacionales y encima reducir el tiempo de adelantamiento y demás. O sea, es todo mal. O sea, es que si tú pones a un mono a intentar diseñar todas estas cosas de cómo mejorar el tráfico para hacer que haya menos víctimas mortales, para hacer más coherentes las cuentas, yo creo que un mono lo haría mejor. Y ya está, no tengo mucho más que decir. Os he explicado de la forma más detallada posible la burrada del Estado. Ya cosa vuestra es aceptar estos impuestos o no. Yo sinceramente es de las cosas que si al final acaban poniendo, sí que iría a un sitio a manifestarme, porque me parece vergonzoso que la sociedad llegue a aceptar esto. Porque si la sociedad acepta esto y a los políticos les han podido vender esto, ¿qué va a ser lo siguiente? No, que encima tendremos que poner todavía más impuestos, porque claro, hay muchas otras cosas que contaminan. Un impuesto del 20% al plástico, porque el plástico es malo. Un impuesto de un 30% especial para el tabaco y el alcohol, porque claro, eso provoca muertes. Ya me entendéis por dónde van los tiros. Así que por favor os pido máxima difusión para este vídeo para que la gente se empiece a concienciar de las mentiras de este gobierno. Así que eso, compartidlo, suscribiros también si no lo estáis, porque yo creo que son vídeos muy guapos, interesantes y que aparte me estoy currando mucho en edición y en argumentos. Así que eso, suscribiros, que es de lo poco que os pido, dale a like y también, por cierto, seguidme en mis redes sociales como por ejemplo TikTok, que estoy muy activo y también subo vídeos de 1 minuto muy interesantes sobre la injerencia del Estado en diversos temas. Así que eso, no os doy más la chapa, nos vemos en la próxima. Adiós.